Buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a nuestro programa Te Escuchamos. El día de hoy vamos a hablar de la progeria infantil y en concreto de una asociación que se llama GER. Y para ello está Ernesto con nosotros y nos va a contar algo al respecto. Hola Ernesto. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, pues yo soy el doctor Ernesto Maroto, soy director de máster y tengo 15 años ya de etapa profesional con infancia. Y bueno, soy una persona que me considero alguien inquieto, que no es capaz de ver algo que está sucediendo y que está afectando a la gente y que no puede quedarse quieta. No puedo dejar las cosas como están y ya está. Y entonces mi afán de intentar ayudar un poquito, pues nació la colaboración con otras personas, con otros doctores, y así fue como intentamos crear una organización que ayudara a la población, a la máxima población posible. Y bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste la progeria infantil? Pues mira, progeria en realidad es simplemente el término que califica a la muerte celular. O sea que en realidad progeria es un acontecimiento que ocurre a diario en todas las personas, ¿vale? El tema está, como hemos bien has dicho tú, en el tema infantil. A los niños no debería de ocurrirles, no deberían de tener progeria, porque sus tejidos son células madre y lo único que hacen son reproducirse y aumentar. Ujú. Pero cuando se produce esta muerte celular, pues es cuando aparecen patologías que además se encadenan unas con otras y llegan a ser muy graves. ¿Y cuál fue tu primer contacto con ella? Pues hace 18 años aproximadamente, un familiar mío, un sobrino mío, nació y nació completamente sano. A los pocos meses, a los 3 meses de hecho, empezó a desarrollar varias patologías respiratorias muy graves que se fueron complicando cada vez más. Además, se fueron complicando porque el tratamiento que llevaban a cabo para paliar esas patologías, esas neumonías, bronquiolitis que iba sufriendo, pues eran unos tratamientos muy fuertes con corticoides, con rescatadores como Ventolin, etcétera. Entonces, claro, eso en un primer momento hacía que el niño mejorara, que la patología desapareciera, pero claro, después aparecía otra vez de nuevo y además aparecía con más virulencia. Entonces, bueno, yo en aquel momento intenté poner cartas en el asunto, pero bueno, como era mucho más joven, mi familia tampoco me dejaba mucho actuar, pues, y además estaba respaldado por un colegiado, ¿no? Por un médico que ponía un tratamiento, pues tampoco pude hacer mucho más. Eso sí, los efectos secundarios que aparecieron, que fueron evidentes y grandes desde el principio, como una gran cantidad de masa que recopiló él y entonces le creó una obesidad que estaba por encima del percentil 100, le duraron esos efectos hasta hace 16 años aproximadamente, en los que en estos 16 años que te comento, yo ya sí he podido tratar a mi sobrino de otro punto de vista y ahora a los 18 años conseguir que ya entrara dentro de una talla adecuada a su edad y Ujú. a sus características físicas, ¿vale? Mm, la segunda vez que tuve contacto con la progeria fue ya en el caso del nacimiento de mi hijo, y entonces ahí ya sí, yo ya estaba doctorado y pude tomar cartas en el asunto. Entonces, ya investigando el tema, me di cuenta de que en realidad las patologías que mi hijo también estaba sufriendo, que también eran de carácter respiratorio, no tenían en realidad una causa realmente respiratoria, o sea, no era un patógeno que actuara dentro de los pulmones el que hacía que se complicaran estas enfermedades o que aparecieran estas enfermedades desde el principio, ¿no? Sino que venía de una alergia en otro órgano, ¿no? De hecho, en el intestino, en el estómago, en el sistema digestivo. Al cambiar su alimentación, desaparecieron las patologías y de estar diagnosticado como un niño con hiperactividad bronquial, con alergias
y bueno, de hecho hasta su pediatra se aventuró a decir que iba a ser asmático de por vida y alérgico de por vida. Pues a los pocos meses en realidad lo que hizo fue sanar y le desaparecieron todas las patologías graves que había padecido y las cuales, bueno, también habían sido tratadas en un principio con el mismo tratamiento que a mi sobrino, con corticoides, con rescatadores, etcétera, ¿no? Y como te digo, pues en ese caso ya no tuvo tantos efectos secundarios porque ya sí pudimos actuar de antemano, ¿no? Para que no aparecieran estos daños celulares, esta progeria, que le hubiese causado más efectos y se hubiera enlazado con otras patologías. Entonces, ¿nos has comentado algunos de los síntomas, digamos, que tiene la progeria? ¿Nos podrías decir algunos más que puedan ser alarmantes para que una persona lo pueda detectar? Sí, perfectamente. Además, la asociación ya los ha catalogado en en cinco factores que son los que crean progeria. Por un lado, las propias enfermedades. Todas las enfermedades producen una muerte celular a mayor o menor rango. Entonces, siempre tenemos que estar intentando que las enfermedades que suframos pues sean lo menos virulentas posibles y que nos intenten crear los menos daños posibles, ¿vale? El segundo factor sería los propios tratamientos. Como te he dicho antes, cuando sufrimos una patología nos pueden tratar de manera química o de manera física. Imaginemos, por ejemplo, un cáncer. En ese caso se trataría, por ejemplo, con quimioterapia, que sería la manera química, y una radioterapia, que sería la manera física. Bien sabemos que tanto la quimioterapia como la radioterapia, además de acabar con el cáncer, también acaban con material sano. Es evidente que bueno, tenemos que ser conscientes de que si no nos hacemos ese tipo de tratamiento, nuestra capacidad para poder sobrevivir al cáncer pues va a ser mucho menor. Entonces, en ese caso, estamos atados de pie y mano y tendremos que hacerlo, ¿vale? Pero en otros casos no sería tan necesario, ¿no? Tomar un tipo de fármaco que te pueda hacer daño. Entonces, claro, para eso tenemos que estar bien informados y saber si puede tener una enfermedad, también un tratamiento alternativo que no nos cree esa progeria, ¿no? Esa destrucción celular que no debería de darse. Por eso también, evidentemente, no nos podemos automedicar, ¿vale? Eso sería entonces el segundo factor, que serían los tratamientos. El tercer factor sería la actividad física. Y cuando hablamos de actividad física, incluimos la propia práctica, por ejemplo, de ejercicio físico, deporte, que ya sabemos que eso ayuda a nuestras células a mantenerse sanas y además a que no desaparezcan y nos creen esa progeria, pero también incidimos en la propia actividad física que se realiza a lo largo de todo el día. Por ejemplo, dormir, por ejemplo, el estrés, ¿vale? Si no tenemos estrés, pues no tendremos destrucción celular. Si dormimos bien, repararemos nuestras células y además, si no dormimos bien, mataremos células. Eso sería una parte de progeria también. El cuarto factor sería la nutrición. Y dentro de la nutrición, como te he dicho también antes, pues por ejemplo meteríamos el tema de comer bien, comer mal, comer cierto tipo de alimentos ultraprocesados o ecológicos, que eso dependerá entonces también de un grado de progeria mayor o menor. Pero también dentro de la nutrición incluimos todo lo que absorbemos o nos metemos dentro del cuerpo, para que nos entendamos claramente. Y en ese caso entraríamos también en el caso de los tóxicos, ¿no? De el tabaco, el alcohol, los vapes, las cachimbas, porque como bien estamos diciendo, nosotros luchamos contra la progeria infantil. Y hay estudios recientes en los que se ve que el consumo de este tipo de sustancias cada vez es menor. O sea, la edad en la que se empieza a consumir, por ejemplo, un vapor o una cachimba o el primer cigarro, cae a los 8 años. A los 8 años ya hay niños que empiezan a fumar por primera vez. Y evidentemente sabemos cuál va a ser el daño que se van a producir en sus cuerpos si toman este tipo de tóxicos, ¿vale? Y por último, estaríamos hablando del quinto factor, que sería el medio ambiente. En nuestro país el medio ambiente ya está bastante dañado. A nivel global ya sabemos que está muy dañado y entonces sabemos cómo nos va a afectar eso a nivel corporal y celular, evidentemente. Y en los niños más. El sol es muy fuerte, la radiación es muy alta, estamos consumiendo mucho aire contaminado, nos lo introducimos en los pulmones y eso evidentemente afectan a las patologías
que aparecen después como alergias, etcétera. Y bueno, por desgracia lo estamos normalizando, no le damos la importancia que deberíamos. Pues contra todos esos 5 factores son contra los que lucha la asociación GER y queremos hacer llegar a la población para que sepan que todo eso, no solo por separado, sino para colmo, juntos, tienen que pensar el daño que les puede hacer a ellos, a toda la población y en especial a los más pequeños. Y bueno, ya sabiendo todos estos factores, ¿cómo podríamos combatirlos? Por un lado, lo más evidente es utilizar siempre la manera positiva y no la manera negativa. Como bien hemos dicho, por ejemplo, realizar actividad física diaria es algo que tenemos que hacer sí o sí, en nutrirnos de buenas maneras. Como cuando acudimos al médico y nos dice, tiene que hacer esto y no tiene que hacer esto, ¿no? Lo que es bueno para la salud y lo que no es bueno para la salud. Pues eso sería el método que tendremos que utilizar. Lo que es bueno para la salud es lo bueno, es lo que tendremos que seguir haciendo, y lo que no es bueno para la salud, en realidad se está refiriendo el médico a que te crea progeria, a que es malo para la salud porque te va a matar células que no deberían de morir. Entonces, tener unos buenos hábitos de vida previene tener progeria. Tener buenos hábitos de vida te protege porque no solo es el hecho de que protejas a tus células, sino que vas a evitar que tengas patologías, que esas te van a aparecer si no lo haces, y que te produzca esta destrucción celular. En el caso en el que ya nos encontremos con una persona que tiene unas complicaciones mucho mayores, que ya ha sufrido varios episodios de progeria, que está muy dañado, nosotros tenemos algunos tipos de tratamientos que están funcionando muy bien y que son poco reconocidos, bueno, no poco reconocidos, sino poco conocidos por la población, que se llaman tratamientos ortomoleculares, en los que se introduce dentro del cuerpo las cantidades óptimas de ciertas sustancias que mejoran el estado del cuerpo a los niveles óptimos, a los mejores niveles. ¿Vale? Eso va a hacer que las células se vean protegidas y que trabajen de mejor manera para proteger, para reparar los daños causados por esta progeria, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta de que la progeria en realidad, al destruir células, lo que crea son huecos, mini huecos, y esos huecos se tienen que reparar. Y se reparan normalmente con cicatrices, con otras células que no son funcionales. Eso significa que, por ejemplo, si un niño desde pequeño va sufriendo patologías, por ejemplo, en un pulmón, digamos, va a tener, cuando sea mayor, un pulmón con muchas cicatrices. Pero esas cicatrices, aunque hagan que el pulmón esté estable y que tenga la forma correcta, en realidad no está trabajando de la manera de absorber oxígeno, conseguir energía y expulsar dióxido de carbono, sino que esas cicatrices en realidad simplemente están para que la estructura del pulmón no desaparezca, pero no trabajan. Evidentemente su capacidad pulmonar será muy, muy baja y le producirá esas complicaciones, ¿vale? Y bueno, a todo esto entonces surge la asociación GER, ¿no? Exacto. Cuéntanos, ¿qué es GER? Bueno, pues GER, las siglas en realidad simplemente son la primera letra de los nombres de los fundadores de la asociación. Pero GER, detrás de esa simple sigla, tiene un compendio, un grupo de doctores que se unieron para luchar contra esta progeria. Eso es GER. GER es el grupo de doctores que se dieron cuenta de que la población no conocía lo que era la progeria, que a toda la población, al 100% de la población, en algún momento de su vida le afecta la progeria, y que queremos actuar, queremos informar para que la población sepa lo que es y pueda luchar contra ella. De tal manera que nosotros lo que fundamentalmente hacemos es investigar, tratar y educar. Lo más importante para prevenir, como hemos dicho antes, es educar. Es enseñarle a la gente lo que está pasando. Es enseñar a los niños qué cosas les afectan, cómo pueden evitarlo. Es enseñar a los padres cómo deben de cuidar de los demás y cómo deben de cuidarse ellos mismos. Entonces surge de una preocupación de tres doctores, ¿no? Cuéntanos un Exacto. poquito más al respecto. Bueno, somos doctores de distintas disciplinas y a nosotros se nos unieron otros tantos doctores más de otras disciplinas diferentes. Estamos
dividido en tantas especialidades, por ejemplo, medicina, física, psicología, pedagogía, y cada uno de los doctores que trabajamos en GER, pues tenemos ciertas capacidades que hacen que todos juntos seamos un grupo bastante homogéneo y bien formado, ¿vale? Como te he dicho antes, bueno, yo soy director de máster, pertenezco a un grupo de investigación de la Universidad de Granada, y tantos otros doctores que forman parte de la asociación, pues están igualmente bien formados y también forman parte de otros equipos de investigación. Entonces, bueno, nosotros nos hemos preocupado mucho sobre este tema, entre otros casos porque todos de alguna manera nos hemos visto afectados por la progeria a nivel familiar o a nivel personal, y entonces sabemos bien lo que es y queremos que los demás, cuando sufran la progeria, le puedan poner el nombre y sepan bien cómo actuar, sepan bien qué es y no normalicen estados, patologías, situaciones que se dan en la vida como, bueno, es que es normal, es que esto es parte de la vida. No es normal, no es parte de la vida. Los niños tienen que crecer, no tienen que envejecer. Y bueno, ¿qué proyectos u objetivos tenéis en el horizonte ahora mismo? Bueno, fundamental, como te he dicho, investigación. La investigación hace que podamos sacar tratamientos más eficaces, más eficientes contra las grandes enfermedades que asolan nuestro país, nuestro planeta, como por ejemplo el cáncer. Nosotros queremos investigar tratamientos que sean más eficientes. De hecho, ya los tenemos esbozados, solo necesitamos la financiación suficiente como para poder desarrollarlos. Eh, Después también estamos, pues eso, investigando tratamientos que ya sí existen, ya se pueden llevar a cabo y que podemos hacer llegar a la población, como te he dicho antes, por ejemplo, los tratamientos ortomoleculares, que yo incluso me he tratado con ellos y he visto los resultados que son muy evidentes y bastante rápidos. Después, por otro lado, lo más importante para nosotros es, como te he dicho, la educación, la prevención y hacer llegar a la población infantil el conocimiento de la progeria y la manera de tratarlo. Entonces, un proyecto, por ejemplo, que está en mente para el futuro y futuro cercano es introducirnos en las aulas eh, y hacer llegar unos talleres que son de prevención sobre nutrición, sobre actividad física y sobre ecología en los colegios que quieran bien ayudarnos. Qué interesante, a mí me parece muy importante tratar los temas desde la edad muy temprana Claro que y sí, acudir a los coles es pues la mejor opción, vamos, en mi opinión. sí señor. Pues bueno, ya un poco para terminar la entrevista, ¿qué mensaje queréis transmitir a los niños y las familias que nos escuchan? Pues como he dicho antes, que la progeria existe, que la progeria la sufrimos todos, todos. En algún momento de la vida, siempre o de manera más activa o menos activa o pasiva, la vamos a sufrir. Entonces, tenemos que estar preparados. Tenemos que saber que eso es progeria y tenemos que saber cómo tratarla. Tenemos que saber darle la importancia que tiene para que no tengamos, por ejemplo, un cubo con células, las vayamos perdiendo, las vayamos sacando como si aquí no pasara nada, y cuando nos queremos mirar dentro del cubo está vacío, y eso significaría evidentemente que nosotros tendríamos esa ausencia de esas células y por tanto ya sabremos cuál sería el resultado final, ¿no? Eh, Nosotros queremos cuidar a los más pequeños de la población y estoy seguro que todos los padres pretenden lo mismo. Estoy seguro que ningún padre quiere ver a su hijo sufriendo, no quiere ver a su hijo enfermo. Para eso tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos hablando, de lo que estamos intentando expresar desde la asociación GER, que ciertas patologías no deberían de darse, que ciertas patologías se pueden evitar, sobre todo a las edades más tempranas. Son simplemente evitarlas con conocimiento. Si conocemos de dónde vienen las patologías, las podemos evitar, podemos
no darle ciertos tipos de alimentos para que no la reproduzcan. Podemos intentar que hagan cierto tipo de actividades para que su sistema inmune se desarrolle como debería. Todo esto es lo que queremos hacer llegar a la población y lo vamos a hacer. Pues muchísimas gracias por toda esta información que nos has dado. Esperemos que todas aquellas personas que estén en una situación de desconocimiento y no sepan muy bien por dónde llevar a sus chiquillos, que esto les sirva un poco de orientación. Esperemos que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Gracias a vosotros por intentar hacer llegar a la gente nuestro mensaje y por darnos voz para que podamos hacerlo a través de vuestro programa. Bueno, para eso estamos. Y Gracias. bueno, mis queridos oyentes, se acabó una semanilla más y nos vemos ya en septiembre. Muchísimas gracias por estar con nosotros todo este año y nos vemos pronto.